Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase número 10. Esta vez vamos a continuar con la primera ley de termodinámica en sistemas abiertos, ¿no? En la segunda parte. Bueno, para la segunda parte ya hemos escogido también dos ejercicios. Y bueno, el primer ejercicio dice así. Ingresa refrigerante 134A al tubo capilar de un refrigerador como líquido saturado a 0,8 megapascal y se estrangula a presión de 0,12 megapascal. Determine la calidad de refrigerante en el estado final y la reducción de la temperatura durante este proceso. Bueno, vamos a dar solución al problema. Eh, Esquematizando el problema, nos quedaría así, ¿no? Es un tubo capilar en la cual se va a estrangular, es como si fuera un proceso de estrangulamiento, en la cual las condiciones iniciales son que es de 0,8 megapascal, 800 kilopascal, y es líquido saturado, es decir, que la calidad es cero. De lo cual también nos dicen las condiciones finales que se estrangula a una presión de 0,12 megapascal o 120 kilopascales, ¿no? Entonces, en las tablas de lo que es el refrigerante 134A, cuando es mezcla líquido-vapor, vamos a buscar el estado número 1. Nos dicen que es líquido saturado, ¿no? Entonces, como es un líquido saturado, se va a buscar a 800 kilopascal todas las propiedades correspondientes a lo que es el líquido saturado, ¿no? En este caso, solamente vamos a utilizar lo que es la entalpía del líquido saturado, que es 95,47 kilojoules por kilogramo. Y bueno, también vamos a obtener lo que es la temperatura de saturación a esta presión. ¿Cuál es su temperatura? Es 31,31 centígrados, ¿no? Porque al final nos pide también la reducción de la temperatura. Bueno, ya obtenemos la entalpía número 1, que es la entalpía del líquido saturado, y es 95,47 kilojoules por kilogramo. Recordemos que esto se asume porque nos dicen que es líquido saturado y solamente se va a asumir todas las propiedades que correspondan a lo que es el líquido saturado, ¿no? También lo pueden demostrar por la fórmula, ya que la calidad es cero y solamente le va a quedar H1 igual a HF. Y también la temperatura inicial, que es 31,31 centígrados. Luego en el estado 2 vamos a asumir que es una mezcla líquido-vapor y vamos a calcular lo que es la entalpía del vapor y la entalpía del líquido saturado, ¿no? Y posteriormente la calidad. Entonces, el estado 2 era a 120 kilopascales. Entonces, vamos a ver la temperatura 2 y lo que es la entalpía del líquido saturado y la entalpía del vapor saturado. Entonces, el Hg y el Hf son estos valores de aquí. El HF es 22,49 kilojoules por kilogramo y el Hg es 236,97 kilojoules por kilogramo. Y la temperatura 2 es menos 22,32 centígrados. Entonces, en la válvula de estrangulamiento, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple que la variación de entalpía es igual a 0. Es decir, que la entalpía 2 menos la entalpía 1 deben ser iguales, ¿no? Entonces, de esta ecuación sabemos que la entalpía 2 es igual a la entalpía 1. Pero la entalpía 1 ya lo habíamos calculado, ya es 95,47 kilojoules por kilogramo, de lo cual, entonces, yo voy a calcular lo que es la calidad de refrigerante, ¿no? Ya que la entalpía 2 tenemos lo que es la entalpía del líquido saturado y la entalpía del vapor saturado. Entonces, usando la fórmula de lo que es la entalpía 2 es igual a la entalpía del líquido saturado más la calidad por la variación de la entalpía del vapor saturado más la entalpía del líquido saturado, nos sale una calidad de 0,339. Bueno, y eso es lo que nos pedía en un nuevo apartado de las preguntas, ¿no? Ahora también nos pedía que calculemos la reducción de la temperatura durante el proceso. Es decir, ¿cuánto se ha reducido? La temperatura inicial, no, la temperatura final menos la temperatura inicial. Y como las dos son temperaturas de saturación, solamente ya tenemos las temperaturas, sería cuestión de restar, y nos sale una variación de temperatura de menos 53,63 centígrados. Bueno, eso sería todo correspondiente al ejercicio número 1. Ahora vamos a ver el ejercicio número 2, que nos dice, se ha de transportar metano en cilindros de alta presión. Antes de ser rellenados, los cilindros contienen metano a una presión de 32,52 bar y 24 centígrados.
Para el relleno se dispone metano proveniente de una tubería a 310,35 bar y 49 centígrados. Los cilindros son llenados conectándolos a una tubería de metano, permitiendo que la entrada de gas al cilindro hasta que la presión suba a 310,35 bar. Cada cilindro nos da un volumen de los cilindros y nos dicen que la temperatura final va a ser la temperatura del ambiente de 24 centígrados. Y nos dicen cuánto metano se debe agregar a cada cilindro y cuánto metano contiene cada cilindro al final de la operación. Esto ya no es un problema de sistema abierto, ya que en un sistema abierto se cumple que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Este ya es un sistema de tipo FEUS, de un flujo unidireccional. Es decir, que va a entrar metano, pero ya no va a volver a salir. Pero lo hemos puesto en este video para que sepamos cómo se resuelve ese ejercicio, ¿no? Entonces vamos a ver la solución. Esquematizando el problema nos quedaría así. La condición inicial, ¿cuál es? Tenemos una tubería, metano, que va a ciertas condiciones de presión y temperatura. Y en el cilindro ya hay metano inicialmente, ¿no? Nos dicen que ya hay metano inicialmente, ¿no? Que contiene metano a ciertas condiciones. Luego se va a llenar el cilindro, se abre esta válvula y lo va a llenar hasta que la presión sea 310,35 y la temperatura final va a ser 297,15 Kelvin. Y luego se cierra de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos analizar acá? Primero que nada, los datos de la tubería no lo vamos a utilizar para calcular el apartado A y el apartado B, ¿no? Es como un dato en la cual te ayuda a analizar un poco mejor, ya que para que el metano se inyecte al cilindro, el metano tiene que provenir con una presión mucho mayor, ¿no? Ya que la tubería va a ejercer presión sobre el cilindro. Y si la tubería tuviera una presión menor a la que tiene el cilindro, en vez de que la tubería llene gas al cilindro, el cilindro va a llenar gas a la tubería, o bueno, se va a escapar gas por la tubería, ¿no? Entonces, por eso nos dan las condiciones de que la presión mayor va a ser de la tubería, ¿no? Y bueno, al final nos dan las condiciones de una vez que ya se ha llenado de metano. Como estaba llenado más de metano, obviamente la presión que va a ejercer dentro del cilindro va a ser mucho, mucho mayor, ¿no? Por ende, la presión sube hasta una presión que es igual a la de la tubería y la temperatura 2 nos da que es la temperatura inicial, ¿no? Y bueno, una vez que ya hemos analizado el problema, vamos a calcular las condiciones iniciales y las condiciones finales, ¿no? Ya que para ver cuánto se ha agregado a cada cilindro, solamente sería restar, ¿no? Si tenemos algo inicial y luego sobre ese algo se aumenta a otra cantidad, si yo deseo saber cuánto es lo que ha agregado, solamente tendría que restar lo que tengo al final menos lo que tenía inicialmente, ¿no? Y eso me va a dar la cantidad de que se ha agregado. Entonces, utilizando la ecuación del Redrich-Wong, sabemos que las condiciones críticas del metano lo podemos buscar de tablas, y bueno, ya la tenemos aquí, ¿no? La temperatura crítica es 190,6 Kelvin, y la presión crítica es 46 bar. Y bueno, las condiciones iniciales del problema eran estas de aquí, la presión era la única que varía, ¿no? La presión inicial es 34,52 bar. Entonces, la ecuación de Redrich-Wong es este modelo de acá, ¿no? De lo cual vamos a calcular el parámetro A, que se define de esta forma, 0,42748 R cuadrado TC a la 2,5 sobre PC por T a la 1 medio. Y bueno, nos sale esta cantidad de acá, ¿no? 18 millones, no, bueno, 1.868.948.000 709 cc cuadrado bar por mol cuadrado, ¿no? Bueno, y el B se define de esta forma y nos sale un valor de 29,4465,1. Recordemos que ya hemos visto cómo se resuelve estos modelos cúbicos en Excel para facilitar la velocidad en la cual resolvemos ese ejercicio. Si no lo has visto todavía, te recomendamos ver el video 5 en la cual hablamos de los modelos cúbicos, ¿no? Entonces, con estos valores vamos a calcular el asterisco y el B asterisco que se definen de esta forma, de la cual nos salen estos valores de aquí, 0.1057 y 0.0417.
Entonces, el modelo cúbico expresado en factor de comprensibilidad de Redlich-Kwong es este de aquí, de lo cual, reemplazando los valores de B asterisco, asterisco en esta ecuación, nos va a salir un Z, y resolviendo la ecuación cúbica, nos va a salir un Z de 0,93867. Lo mismo, pero para las condiciones finales, lo que variará va a ser la presión final, que es 310,35 bar. Entonces, la ecuación de Redlich-Kwong es esta de aquí, como lo habíamos visto. El A y el B no van a variar, ya que la temperatura es la misma y eso no depende del... El único que cambiaba era la presión. Como el A y el B no depende de la presión, entonces van a ser lo mismo. Lo que sí cambia es el asterisco y el asterisco, ¿no? Ya que acá sí dependen de la presión, como vemos. A 0.95 y a 0.3749, ¿no? Entonces, reemplazando en el modelo cúbico de Redlich-Kwong, tenemos la ecuación cúbica de aquí, de la cual vamos a resolverlo y nos va a salir un Z de 0.940499, ¿no? Un Z mayor. Entonces, las condiciones iniciales, recordemos que eran estas. Bueno, vamos a calcular lo que es el volumen molar ideal en la condición inicial, ¿no? Entonces, reemplazando la fórmula, utilizando la ecuación general de los gases, nos va a salir un volumen molar ideal inicial de 715,674 cc por mol. Y bueno, recordemos que el Z nos había salido esta cantidad de aquí, ¿no? Inicialmente. Lo mismo para las condiciones finales, en la cual solamente va a cambiar la presión. Entonces, mi presión 2 por mi volumen molar 2 ideal va a ser R por T2. Entonces, lo único que cambiaría sería la presión. Y mi volumen ideal 2 molar sería 604 cc por mol. Y recordemos que el Z era 0.940499. Entonces, el Z, recordemos que se define como volumen del gas real entre volumen del gas ideal. Y entonces, reemplazando el volumen del gas ideal, tanto inicial y tanto el final, vamos a tener el volumen del gas real 1, que es el volumen del gas real inicial, y el volumen del gas real 2, ¿no? Que nos sale el volumen inicial del gas real es 661,782 cc por mol, y el volumen real 2 es 74,867 cc por mol, ¿no? Estos ya son los volúmenes reales y los que vamos a utilizar. Entonces, recordemos que el problema nos enunciaba que cada cilindro ocupaba un volumen de 28,32 litros. Pero como esto está en unidades de cc por mol, vamos a cambiarlo a cc, ¿no? Tenemos que un litro es 1000 centímetros cúbicos y multiplicando por 1000 nos sale 28.320 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta de cuánto metano contiene cada cilindro al final de la operación, entonces tenemos que el volumen real 1 era esta cantidad de aquí, 671,782 cc por mol, y es igual al volumen entre las moles iniciales. Entonces, las moles iniciales vendría a ser 42,1565 mol. Y bueno, el volumen real 2 sería esta cantidad de aquí. Y es el volumen, que es el mismo volumen del cilindro, ya que el cilindro es el mismo. Lo único que va a cambiar son las moles y el volumen molar. Entonces, las moles finales sería 378,271 moles, ¿no? Entonces, obviamente acá vemos que ha habido una transferencia de masa, ¿no? Se han añadido cierta cantidad de moles de metano, ¿no? Eso es porque la tubería que se inyectó en el cilindro estuvo a mayor presión, la cual inyectó al cilindro cierta cantidad de moles, ¿no? A la presión final que nos daba. Y bueno, ¿cuánto metano debe agregarse a cada cilindro? Entonces, el metano agregado solamente sería ver cuánto es la diferencia, ya que tengo algo final, le resto lo que había inicialmente y obtengo lo que se ha transferido, ¿no? En este caso es 336,1145 moles, pero sabemos que como es metano, la masa molecular es 16 y en kilogramos sería 0.016,
si multiplicamos esa cantidad por 336, nos va a salir la masa en kilogramos de 5,377 kilogramos, ¿no?, de metano que se ha transferido o se ha agregado, ¿no? Y bueno, eso sería todo con respecto al video de hoy. Espero que les haya gustado. Y ya hemos terminado con lo que es la primera ley de la termodinámica. En los siguientes videos ya haremos temas respecto a la segunda ley de la termodinámica, la aplicación de los gases reales, y también lo que vamos a ver es entalpías residuales, los coeficientes de fugicidad y bueno, los síncronos térmicos, y con eso terminaríamos nuestra sección de termodinámica. Ha sido todo por mi parte y muchas gracias.